cápsula. Hoy estamos en un nuevo programa. Tenemos un nuevo invitado. Se trata de Carlos Roberto Ordóñez Argueta, la primera persona de Choluteca en llegar a Televicentro. Mira, buen dato ese. ¿Ah? Buen dato ese, ¿no? Sí, no lo sabía. sí, sos la primera persona. Mira, ¿verdad? bueno, no, si vos lo decís, la verdad que no me he puesto a investigarlo. Pero bienvenido, Carlos, sí, mucho gusto. Bueno, por lo menos de mi generación, va. Ah, bueno, sí. Ahí. Bienvenido, Carlos. Qué gusto, Pablo. Carlos, nacido en Choluteca, estudió en Choluteca. ¿A qué edad te tocó viajar a Tegucigalpa para iniciar Mira, yo tuve dos etapas. He tenido dos etapas en Televicentro, recién egresado de la Normal Mixta del Sur, trabajé por algunos 3, 4 años acá como maestro en el Santa María Goretti y después emprendí el viaje a Tegucigalpa. Ahí tuve un periodo corto, ¿verdad?, en Televicentro y bueno, fue mi primera experiencia. Yo estaba estudiando periodismo en Tegucigalpa y eso coincidió con una oportunidad que se me brindó en el canal. Y bueno, posterior a eso, yo tuve una segunda etapa, que es la actual, más o menos unos 10 años después, volví a regresar, volví a tener una oportunidad en Televicentro y desde ese momento hasta hoy sigo estando ahí en Televicentro. ¿Cómo fue la infancia de Carlos? ¿Dónde estudió? ¿Dónde creció? Mira, yo digo que yo tuve una de las infancias más bellas del mundo porque, mira, mis papás siempre tuvieron esa capacidad. Mi madre, doña Teófila Argueta Díaz, siempre tuvo esa capacidad de con poco hacernos sentir que teníamos mucho. Y de igual manera mi padre, don Leonardo Ordóñez, que pues un fotógrafo famoso de aquí en la ciudad de Choluteca, que también pues ya falleció. Pero de igual manera, él, dentro de sus limitaciones, nunca nos hizo sentir que nos faltaba nada. O sea, te imaginas la capacidad que ellos tenían en ese aspecto. Entonces fue una infancia bella, maravillosa. Yo vivía en la zona del barrio La Providencia. Vos sabés que ahí cerca está el río Choluteca. Sí. Así que cuando era niño iba mucho al río, aprendí a nadar en el río Choluteca y estuve en la escuela José Cecilio del Valle, que es la escuela que está ahí en el barrio. Después estuve en el departamental Choluteca y después me fui a la Normal Mixta del Sur. Y bueno, después un recorrido a través de diferentes universidades, la Universidad Autónoma, pasando por Unitec y después pues, formaciones que he recibido en Argentina y en otras universidades. Estaba leyendo un poco y el Heraldo sacó una nota que decía cambió las aulas de clase por la pantalla. Sí. ¿En qué momento Carlos decide o se le da ese giro en la vida de él de cambiar ese rubro? Mira, fue una mezcla. Yo siempre he creído, Pablo, que la docencia está muy vinculada con el tema de los medios, el tema del periodismo. Para vos ser maestro tenés que tener ciertas capacidades, tenés que tener soltura de palabra, tenés que saber comunicarte, tenés que saber cómo adaptar tu lenguaje de acuerdo a tus alumnos, si son niños, si son adolescentes, si son adultos. Y el periodismo más o menos tiene esa misma línea, o sea, se parece en ese aspecto. Tenés que tener capacidades para comunicarte de acuerdo a tu audiencia, a tu target, de acuerdo a el perfil de personas que escuchan el medio, que ven el medio. Entonces, en ese aspecto yo lo sentí como algo parecido, ¿me entendés? O sea, yo trabajaba como maestro, pero a la par también ya trabajaba en medios locales acá en Choluteca. De hecho, yo estaba estudiando para maestro cuando empecé mi carrera en radio. Yo fui locutor en la RM, en RM Stereo 104.5, la voz de la nueva generación. El fin del mundo viene algún día. Mientras tanto, sigue con RM Stereo. Era uno de los famosos promocionales que salían en la radio antes de ir a la pausa o cuando volvíamos de la pausa. Entonces, yo ahí empecé cuando estudiaba magisterio. Después tuve una etapa como maestro, ¿verdad? Trabajé alrededor de 10 años en diferentes momentos como maestro. Y ya después, bueno, la televisión me fue absorbiendo tiempo. Además, me presentó diferentes desafíos que decidí enfrentar, porque todo depende de qué tanto te desafías o qué tan cosas diferentes querés hacer. Porque no es tanto que es más grande o que es más pequeño, me parece que son cosas diferentes. Sí. En ese aspecto uno va aprendiendo en la medida que pasan los años que no es que hay cosas más grandes o cosas más pequeñas.
lo que hay son cosas diferentes, ¿verdad? Todo lo que vos puedas hacer donde estés, siempre y cuando lo hagas con pasión, con gusto, con agrado, con felicidad, pues eso es grande, indistintamente de cuántas personas alcances o dónde estés. Exactamente. ¿En qué escuelas dio clases? Mira, en el Santa María Goretti principalmente, en la Escuela 14 de Julio, estuve también en el Instituto de Adventista, esos fueron los centros educativos, después daba tutorías y tuve algunos pasajes cortos en otros centros educativos, pero más fue por cubrir licencias o por hacer, ayudarle a algún compañero docente que de repente salía del país o que tenía alguna actividad, pero donde más periodos largos estuve fue en el Goretti, en el Instituto Adventista y en la Escuela 14 de Julio. En su trayectoria en los medios de comunicación locales, ¿trabajó solamente en RM o estuvo en otros medios? Mira, hice algunas colaboraciones cuando Catecho tenía un canal de circuito cerrado, Proapsa. No sé si te acordás, Proapsa. Ahí hice algunas colaboraciones cuando habían algunos eventos, sorteos, actividades de ese tipo, y habían empresas que me buscaban para que yo fuera maestro de ceremonia, y tuve algunas presentaciones en Proapsa, pero a nivel de televisión principalmente en Cable Sur, ¿verdad? Con el programa Paso a Paso, donde hacía el segmento de los deportes. Después tuve un programa dedicado a deportes. Esa fue la ruta. Ya en radio había hecho un segmento que se llamaba RM Sport. Y mira, la gente me metió en un lío porque la gente me decía, hey, pareces los de ESPN. Cuando te escucho, me parece que estoy escuchando a los de Fox, y yo me la creí. Y de ahí, pues mira, todo lo demás. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo llegaste a la radio? Pues mira que la radio tenía un segmento, tuvo una promoción que se llamaba ser DJ por un día. Y pues, yo escuchaba la radio, era oyente de la radio, y dije yo, voy a ir a programar mi música una tarde. Eso fue lo que yo pensé. Además, dije yo, le voy a dedicar una canción a una chava que me gusta, voy a aprovechar, dije yo. Yo era un adolescente y tuve la espinita, la inquietud de hacerlo, pues. Y me fui. Y fui a la radio, pedí un espacio, me dieron la oportunidad. Saludos para Puscas Álvarez, que era el que estaba ahí en ese tiempo como director de RM Stereo. Y llegué y participé de el DJ por un día. DJ por un día. Y estuve programando mi música ahí, puse música de Metallica, puse música de los grupos que en aquel momento estaban sonando. Y entonces, cuando terminé el segmento, pues a la gente le pareció, la gente llamaba y preguntaba, ¿quién es ese chavo? ¿Quién es ese man? O sea, ¿me entendés? O sea, y yo, aló, yo contestaba la llamada y me sentí como atrapado, ¿me entendés? O sea, atrapado en el rol, en el ambiente. Y entonces, cuando termina el espacio, se acerca a uno de los que después fueron compañeros míos en la radio y me dice, hey, fíjate que a la gente le gustó tu tono de voz. Rodolfo Escoto. Rodolfo Escoto. Saludos, Fofo. Rodolfo, hey, mira, esa voz tuya, fíjate que a la gente le gusta. Mira que nos han estado llamando y, hey, ¿por qué no nos ayudas a grabar una promo? Y lo primero que grabé en radio fue una promo para el Día del Estudiante, ahí en RM Stereo. Fue justo antes del Día del Estudiante. Estaba cerca la fecha de mi cumpleaños y mira qué cosa. Grabé aquella promo y a la gente le gustó. Y allá me dijeron, hey, ¿no querés probarte, seguir, sacar el curso de DJ aquí en la radio? Porque RM Stereo tenía un curso de radio Nederland muy bueno, por cierto, donde te enseñaban cómo modular, te enseñaban cómo locutar, cómo manejar la voz, cómo subirla, cómo bajarla, cómo medir los tiempos, cómo no trabarte, cómo no enredarte cuando hablas. Entonces yo dije, más allá de que pueda o no quedarme en esto, el curso me va a servir, porque ¿cuál es la manera que los humanos utilizamos para desenvolvernos en cualquier actividad de la vida? Es la comunicación. Si vos te sabes comunicar, en toda actividad de la vida que puedas realizar, te va a ir bien. Pero si no te sabes comunicar, en cualquier actividad de la vida, probablemente te va a costar. Y si vos te fijas hoy, que estamos viviendo en la era de la inteligencia artificial, la capacidad de comunicarnos con la IA es lo que marca la diferencia en el resultado que te da, o el resultado efectivo o nefasto que te puede dar. Entonces, igual en la vida y entre nosotros, o sea. Entonces dije yo, ese curso me va a permitir
mejorar mis capacidades para comunicarme. Además, yo estaba estudiando para maestro, entonces consideré que iba a hacer clic en ambos lados. Y la historia, bueno, después me hice locutor de la radio, estuve varios años como locutor de la radio. Esos fueron mis inicios en la radio. ¿Qué edad tenías cuando llegaste? Híjole, mira, tenía 17 años, 16, 17 años, o sea, era un cipote, la verdad, con sueños, con ilusiones, con ganas de conocer el ambiente de los medios, y pues se dio la oportunidad y me atrapó. Y bueno, luego de que llegas a la radio, te desarrollas ahí, ¿cómo se logra ese contacto para poder entrar a Televicentro? ¿Cómo fue ese primer acercamiento? Pues mira, Paolo, yo te decía que la gente cuando me escuchaba haciendo el segmento de Rem Sport me decía, hey, le haces bien, me gusta cómo entonás, me gusta el estilo que tenés, los amigos. Entonces, pues eso me enganchó con el tema de los deportes. Y una vez Salvador Nasralla en un 5 deportivo estaba presentando, yo estaba en mi casa viendo el programa en un short, una calzoneta verde que ahí la guardo todavía. Estaba sentadito en mi casa ahí en el barrio Providencia y de repente sale un segmento al aire y hubo un error en la nota y Salvador dijo, bueno, dice, si usted está al otro lado viendo el programa y cree que puede hacer este trabajo, venga a Televicentro, a la oficina de Corporación Televicentro, Boulevard Soyapa. Salvador está invitando a la gente a que vaya. Y yo pensaba que podía hacerlo, hacer bien el trabajo. O sea, nunca había trabajado en eso, pero yo pensaba que podía hacerlo bien. Entonces, tomé nota. Y el lunes en la hora de oficina llamé y dije, bueno, hey, fíjese que Salvador, bueno, sí, me atendió la secretaria de Salvador Nasralla, sí, véngase el jueves. Ajá. Y así se dio la historia el jueves. Yo llegué a la oficina de Salvador, estaba en la recepción de Televicentro y pregunté por él, ¿va? Bueno, fíjese que tengo una cita con el ingeniero. ¿Qué pasa? Yo pasé a la oficina de él, me hizo esperar ahí un rato y ahí me dice, ¿qué querés? Salvador Nasralla es un tipo directo, Por eso quizás ahora que él está en política la gente no lo entiende, porque no es un tipo convencional, no es como vos y yo que somos políticamente elegantes y tratamos de hablar con más calma. No, Salvador es un tipo directo. Entonces, cuando yo llego a la oficina de Salvador de un solo me dice, ¿qué querés? Así, o sea, de golpe, ni siquiera buenos días, de dónde venís, quién sos, qué querés, o sea, directo. Yo, no, le digo, usted el domingo dijo que si alguien podía hacer el trabajo que había salido al aire, pues que viniera. Le digo, yo creo que puedo. Me dice, ¿en serio? Me dice, ay, ¿qué has hecho? ¿Sos periodista? ¿Qué sos? Me empezó a preguntar, y yo, bueno, le digo, yo no soy periodista, le digo, pero el mejor periodista de Honduras no es periodista, le digo, es ingeniero, le digo. Entonces, yo creo que puedo tener una oportunidad. Y le dijo Salvador, se encumbró un poco. Venite el domingo a las 10 de la mañana, me dijo. Ok. Me fui de la oficina de Salvador sin saber qué iba a pasar. O sea, te soy honesto, yo no sabía lo que iba a pasar. Yo pensé que iba a ir a un casting o que iba a ir a hacer alguna prueba. De repente llego el domingo en la mañana, pregunto por él, paso. Me hacen pasar al estudio, él estaba en vivo en 5 Deportivo, agarra una hoja de papel y toma nota, y pone ahí el nombre de Jesús Lanza. Jesús, él va a hacer los contactos. Saludos a Jesús Lanza. Chunga, el popular Chunga. Pues agarro yo aquella hoja y me dice, andate para el centro de la capital, al centro de Tegucigalpa. Ok. Y preguntabas, llega donde está la móvil, ellos están en el hotel de concentración del Olimpia. Llega a la móvil y ahí preguntas por Jesús Lanza y le llevas esta nota. Yo seguía sin saber, Paolo, qué iba a hacer. Me voy para el centro. Nunca había ido al centro de la capital, te lo cuento acá con toda confianza. Nunca había ido al centro de la capital. Había ido con mi papá siendo un niño, pero... Ya de adulto no. De adulto, además nunca había ido al centro con él. Pues, o sea, iba a la terminal y después llegaba un tío, nos recogía y nos íbamos para la casa de él. Pero yo nunca había andado en Tegucigalpa en el centro, o sea... ¿Me entiendes? O sea, yo te digo, te lo cuento... el Google Maps, mira, te lo cuento así porque la inocencia, pero a la vez el sueño, las ganas. O sea, las ganas, el empuje. Yo me crucé Televicentro en el Boulevard Azuyapa y pregunté... ¿dónde pasa el bus? ¿Dónde pasa el bus o los colectivos para el centro? Entonces viene un señor ahí y me contesta. No, me dice, en aquella esquina, los taxis que están ahí van colectivos para el centro. Andate ahí. Me subí al taxi y me fui en un colectivo al centro.
Entonces le digo, mire, le doy el nombre del hotel. Yo te voy a, mira, yo paso en la esquina previa, ahí te voy a decir dónde. Gracias. No. Llegué al lugar, me bajé del taxi y bueno, llego al hotel, veo que ahí están los técnicos, la móvil. Bueno, ¿quién? Dije, ¿quién es Jesús Lanza? Que era la persona a la que me había mandado Salvador a preguntar. Llego y le entrego la nota. Me dice, sí, ya me habían dicho, me dice. Sí, compañero, sí, ya me habían dicho. Jesús Lanza. Y entonces, de repente aparece un técnico y me pone un apuntador. Yo no sabía que era eso, un audífono o un aparato receptor y me pone el micrófono. Y yo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? No, mira, me dice Salvador que vas a salir en vivo y que vas a entrevistar 2 aficionados porque hoy se juega el partido entre Motagua y Olimpia. ¿Y qué le tengo que preguntar? Grande, pero sí, me dice, aquí lo vamos a hacer en el parque, ahí, buscate unos aficionados. Y mira, Pablo, yo te lo cuento y lo he contado en otros momentos, la verdad que yo, bueno, pero ¿y esto qué fue? Pero en ese momento lo que yo pensé es, bueno, esta es la oportunidad que andaba buscando. Si veniste a Tegu, si fuiste a hablar con Salvador, si te sentiste desafiado, pues este era lo que buscaba. Entonces, adelante. Agarré el micrófono de Televicentro y la mano me hacía así, mira. Sudado. O sea, entonces me agarré con la otra mano, me sacudí la mano y dije, no, vamos para adelante. Busqué 2 aficionados que anduvieran con la indumentaria de los equipos que estaban en la final y les dije, los voy a entrevistar en vivo en 5 Deportivo, te voy a preguntar tal cosa, a vos te voy a preguntar esto, a vos te voy a preguntar lo otro, vénganse para acá. Vaya. Y la gente, buena onda, se pusieron ahí a la parmilla y de repente entró en vivo. Adelante, Carlos Ordóñez, un compañero de Choluteca que hoy va a dar sus primeros pasos en Televicentro. Gracias, Salvador, le digo. Aquí, en efecto, aquí estoy con 2 aficionados. ¿De qué equipo? ¿Cómo cree que va a quedar el partido? No, yo creo que vamos a ganar. ¿Y quiénes son las figuras? Fulano. Y acá hay otro aficionado. Lo llamo yo, ya había hablado con ellos, pues, ¿me entendés? Pero armé la interacción con los aficionados y ya me contaron historias. Yo vengo de tal lugar a ver el partido, yo vengo de tal parte. Bueno, Salvador, regreso con usted a los estudios, gracias. Bueno, gracias, Carlos Ordóñez. Y me dice el productor, no me digas Salvador, decile ingeniero. Pero yo ya estaba. No llegó el momento de terminar la transmisión. Yo ¿qué me iba a percatar de eso? Si lo hice más como un desafío personal, propio. Y después los compañeros técnicos se me acercan, oye, ¿dónde has trabajado? Venimos de Stereo 1000, de Rock and Pop, ¿de qué radio? ¿Y qué? ¿Sos amigo de Salvador? O sea, todo el mundo pensaba que yo tenía algún vínculo con alguien porque estaba ahí. Mi papá hacía chistes con eso, porque a mi papá le preguntaban acá en Choluteca cómo había hecho yo para llegar allá. Entonces la gente le decía, don Nayo, le decía en el mercado, en la escuela, en la pulpería, donde fuera. Don Nayo, ¿y cómo hizo Carlitos para llegar ahí? Que no sé qué. Entonces mi papá le decía, es que yo soy amigo del señor Ferrari. Bromas de mi vida. Pero no, él se reía. Fue más un tema de desafío, de creer, de confiar y de prepararte, porque pues desde pequeño yo fui un tipo que me gustaba mucho leer, me gustaba mucho el tema de la comunicación. Yo no sé, ¿cuántos años tenés vos, Pablo? Me voy a sentir viejo acá 31. Con esta pregunta. 31, imagínate, yo tengo 43 años. Cuando yo crecí, la radio de onda corta era lo que uno escuchaba cuando era un niño. Entonces, vos en las radios de onda corta, vos escuchabas radios de España, radios de Cuba, radios de otras partes del mundo, radios de Argentina, de Sudamérica. Entonces ahí yo escuchaba los programas y ahí fue mi primera interacción con los grandes contenidos que se producían en el mundo. Estudio Estadio, que era un programa de radio de radio española, yo lo escuchaba todos los fines de semana para saber cómo iba el fútbol de España, y así escuchaba, por ejemplo, programas de Cuba que hablaban de otros deportes, y ese era mi vínculo con el mundo de los medios. Entonces, como niño, y el tema de los diccionarios y los almanaques me encantaba. Los pasaba leyendo y sacaba datos, tal cosa, este año va a pasar esto. Esa curiosidad de niño, y además en la escuela tuve maestros que la verdad en ese aspecto me apoyaron mucho, como la profesora Manuela Turcio, a quien le mando un saludo.
la profesora Rebeca también, que me permitieron desarrollar esa curiosidad en esa línea del conocimiento y la lectura. Y eso me permitió en esos momentos enfrentar los desafíos con mucha naturalidad, con el nerviosismo propio, pero sin tampoco sentirme abrumado. Así es. Carlos, después de esa transmisión en vivo, ¿cuál fue la reacción del ingeniero? ¿Qué le dijo después? ¿O no se vieron en persona después? ¿Directo pasó a Recursos Humanos a firmar? ¿O cómo? No, mira, después, qué bueno hubiese sido. Qué bueno hubiese sido. Yo no sé si acá en el ambiente periodístico se maneja ese término, pero después de eso lo que vino fue... Me dieron en la nuca, dicen los compañeros ahí técnicos. Bueno, y entonces, ¿dónde vamos a ir a comer? Pues ya listas en vivo. Por lo menos no lo raparon, ¿no? Por lo menos no me raparon. No, broma. No, lo que pasó después fue que yo invité a los compañeros, nos fuimos ahí a un lugar cercano, nos tomamos algo, comimos. Yo igual no había comido, yo había llegado directo de Choluteca a Tegucigalpa. Por suerte, yo sin imaginarlo me fui con una camisa, la camisa más bonita que tenía, y me fui con un saco que era el único que tenía en ese tiempo. Y logré pues salir de la manera en la que al final terminó ocurriendo en pantalla. Pero no, después lo que vino fueron diferentes etapas. Me acuerdo que yo empecé en Televicentro narrando baloncesto, en la época de Michael Jordan, la mejor época del baloncesto en la historia. Y ahí fue donde empecé, compartí con Gonzalo Carillas, a quien le guardo un gran respeto y un gran aprecio a nivel de la corporación, porque bueno, él fue la primera persona con la que yo compartí un estudio, y él me mostró, me dio mucha apertura, me dio mucho apoyo, y eso me permitió avanzar y crecer, ¿verdad? Como narrador, como comentarista y como una persona de televisión. ¿Alguna vez en este tiempo te ha regañado el ingeniero Salvador Narrala por algo? No, varias veces, no solo una, pero la clave está en no quedarte en el error, sino a partir de eso darle vuelta a la página y enfocarte en lo que viene, porque es como el jugador. Vos no puedes celebrar los goles del domingo el próximo domingo. Vos marcas un gol el domingo y tenés que seguir adelante para marcar otro gol. Pero mira, nada, yo te lo digo, nada exagerado, cosas leves. En ese aspecto creo que yo tuve las condiciones, las capacidades necesarias como para que mi trabajo encajara en lo que el ingeniero, mira que ahora le digo ingeniero, que Salvador consideraba que eran buenas. O sea, yo en ese aspecto me gané, siento yo, hoy lo percibo de esa manera, me gané el respeto de él en base a mi trabajo, a mi capacidad. Porque te lo digo, yo llegué como un desconocido, o sea, nadie me recomendó, nadie habló con él previamente, al contrario, él tuvo toda la apertura, me expuso. Si no hubiese tenido la capacidad, si te hubieses rajado, si por ejemplo me trabo al momento de entrevistar a las personas, hasta ahí hubiese llegado la historia y quizás no estaríamos acá platicando. Entonces, yo siento que el trabajo que empecé a hacer estuvo de acuerdo a los estándares y a lo que él consideraba que era lo mejor. Y por eso, mira, ahí estamos todavía. El Jaguar del Sur. Mira qué apodo ese, ¿no? ¿Cómo nació ese apodo? Mira que yo siempre trato de encontrar algo que me motive, que me enganche con las cosas que hago. Ajá. Porque si no, pues no tienen sentido, creo yo. Correcto. O sea, si vos haces algo te tiene que motivar, te tiene que gustar, porque si no, no lo hagas, ¿sí? O sea, no te engañes. Entonces, en la compañía hicieron un proyecto que se llamaba El Reto Penalero. Y ya habían pasado varias temporadas, pero yo no encontraba el feeling, pues no me enganchaba con el reto. Entonces dije ya en la tercera temporada, que era el Reto Penalero VIP, único campeón, ¿verdad? Dije yo, no, aquí sí me voy a meter al rollo. O sea, aquí sí, o sea, aquí voy con todo. Y fíjate que encontré en unas camisetas que mi suegro trajo de México, ese vínculo. Él nos trajo una camiseta a todos, una camiseta a mí, otra a mi esposa y otra a mis hijos, y todas tenían un jaguar. ¿Me entendés? De la mitología maya, de la mitología mexicana. Y entonces ahí estuvo el vínculo. Entonces cuando dije yo, no, este es el momento, lo que voy a hacer es involucrar a mis hijos para que ellos vayan conmigo. Vos sabés que el trabajo en los medios muchas veces te priva de que los espacios libres de ellos no son tus espacios libres. Sí. Entonces, en ese aspecto, pues yo encontré en ese espacio la oportunidad para
conectar con ellos, para tener tiempo de calidad con ellos. Entonces iban todos Entonces todos iban a apoyarme, se ponían la camisa del Jaguar, mi hijo que un niño, 10 años, 9 años, se ponía la camisa del Jaguar, mi hija igual, 8 años, 7 años, se ponía una camisa del Jaguar, mi esposa igual y yo también. Entonces, vamos, les digo yo, vamos a la grabación con esta indumentaria. Y no, mira, ahí empiezo a ganar. Gano el primer desafío. El Jaguar del Sur. Entonces, y ahí empiezan aquellos, vos miras el Jaguar, yo soy del Sur. No era muy difícil, el Jaguar del Sur. Entonces, empecé a ganar hasta coronarme campeón. Entonces, ahí empezó aquella gran historia en torno a el encontrar un punto de conexión entre una actividad que se hacía en la compañía y, en este caso, compartir con mi familia. Entonces, para ellos, cuando hay grabación, ya era, ¿me entendés? Un estímulo. ¿Cómo crees que iba a llegar yo a esos partidos? Ahí tenía a mis hijos, tenía a mi esposa. No, hombre, tengo que llegar con todo. Tenía que ganar. Y gané, pues, me coroné campeón. Así que esa fue la estrategia y funcionó. Carlos, ¿cómo es un día de transmisión de un partido importante? Yo siempre me he hecho la pregunta. Ajá. Y creo que muchos que estamos detrás de la pantalla nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo hacen los comentaristas para aprenderse el nombre de todos los jugadores y estar a larga distancia? Porque ustedes están en palco y por lo menos yo no tendría la vista de águila de decir, el 11 es el jugador tal no perder la secuencia de la lleva ta. No siempre nos los aprendemos, a veces nos confundimos. O sea, no, mira, es una cuestión de experiencia, de recorrido. En la medida que uno va narrando partidos, uno identifica a los jugadores, el tipo de corte de pelo, cómo corren. Todos tenemos maneras diferentes de caminar y de correr, entonces vos identificás cómo corren los jugadores, la posición en el campo. Si algunos andan tacos blancos, negros, anaranjados. Ahora los jugadores se ponen tacos de todos los colores, entonces empezás a encontrar características, ¿verdad? En primera instancia los nombres y el número, como vos decís, y después esa capacidad de identificarlos en la cancha, y después la secuencia propia de la jugada. Eso es. Y lo otro, mira, yo te digo, yo comparo la labor del narrador con la del jugador. Así como el jugador se concentra, nosotros no es que nos concentramos, pero sí tenés que pasar un periodo previo de investigación. Tenés que preguntar, tenés que consultar. Yo normalmente tengo muy buena relación con los equipos de fútbol, con los gerentes, con los directivos, entonces normalmente ellos me dan mucha información. Entonces, previo a un partido importante, yo les escribo, les consulto, los llamo, hablo con ellos, y de esa manera recibo información que durante el partido me permite hacer una mejor tarea como narrador o como comentarista, dependiendo del rol que desempeñe durante el partido. Entonces, eso es para mí un buen punto, el tener un vínculo con los equipos, con los responsables. Y lo otro es investigar, leer, empezar a tener el roster de jugadores, la lista de los futbolistas, y lo que te decía, identificar esas características, tenerlos perfilados. Pero en la medida que vos lo vas haciendo, se te hace más fácil. Es como una habilidad que vas adquiriendo y que cuando ya estás en el partido, pues estás tranquilo, lo haces bien. De algún partido que te haya tocado jugar, narrar, por ejemplo, un China, no sé, X partido. ¿Alguna Copa del Mundo? Te lo pregunto porque, o sea, sabemos, estábamos hablando en la entrevista anterior del derecho a piso. Ajá. Primero los nuevos los ponen en los partidos más difíciles, ¿verdad? ¿Cómo fue alguna vez, un momento? Mira, yo a esa pregunta te podría responder que en esos partidos es donde te das cuenta si te gusta o no la profesión. O sea, si vos en un partido de esos, que vos me decís, donde se enfrenta Nueva Zelanda contra Qatar, por ejemplo, que me ha tocado en un mundial juvenil, una vez narré un partido de esa categoría, o sea, donde dos equipos que nadie conoce. Correcto. Pero que vos como narrador o como comentarista tenés que hacer una labor previa de investigación de esos jugadores para poder tener todo un repertorio de información e irlo soltando en la medida que va avanzando el partido. Por ejemplo, lo ideal es que vos termines un partido y en una lista que llevas de 20 o 30 datos,
a vos te sobren. Si te faltan, quiere decir que debiste haber sacado más datos o más información para complementar tu trabajo dentro del partido. Porque una cosa es ir relatando lo que pasa y otra cosa es irle dando contexto e ir dando datos de acuerdo a lo que va pasando, ¿me entendés? Entonces, no solamente es llevar datos, sino que estén relacionados a lo que está pasando, al hecho informativo, y de repente te encontrás cosas curiosas. Por ejemplo, ahorita en el Mundial de Clubes de la FIFA, me tocó un día narrar un partido del Fluminense. Yo la verdad no narro partidos de los equipos brasileños todos los fines de semana, no. ¿Qué hice como narrador? Bueno, me fui a YouTube a ver partidos de este equipo en Copa Libertadores, a ubicar a los jugadores, a identificarlos. Eso fue lo primero, o sea, conocer la historia del equipo, de dónde es el equipo, y empecé a investigar detalles del equipo que iba a narrar. Y después me encontré con un dato fantástico. Flavio Ortega, no sé si sabes quién es Flavio Ortega. No. Flavio Ortega fue el entrenador de la selección de Honduras que terminó subcampeona de la primera Copa Oro, 1991. Me encontré que Flavio Ortega, antes de venir a Honduras al maratón, había jugado en el Fluminense. O sea, y ese dato, producto de investigar. Y cuando estaba en el partido, hubo un momento donde se detuvo el juego, porque no puedes dar el dato solo porque lo andabas. ¿Me entendés? Esa recomendación de Salvador. Si vas a dar un dato, dalo en un momento oportuno. Y si vos te fijas, Salvador eso hace siempre. Sí. Entonces, en el partido hay un espacio muerto. Hay un jugador lesionado. Y ahí, les cuento que Flavio Ortega, ¿sí? ¿Saben quién es Flavio? Sí, ok. Seleccionador nacional, multicampeón como entrenador, goleador con maratón. Bueno, antes de llegar al fútbol hondureño, él estuvo en este equipo, en el año tal, de tal año tal. Entonces, ese dato te permite ubicar a la audiencia con un equipo desconocido en el papel, ¿verdad? Porque si vos sos fanático del fútbol, pues tenés que saber lo básico de los equipos. Sabes cuáles son los equipos más grandes de Brasil, cuáles son los equipos que más compiten en Argentina, en España, en Inglaterra, en Alemania, porque pasás constantemente conociendo de esos equipos. Y así se dio el punto del clic. Te lo pongo como un ejemplo. Sí. Y así me han pasado otras experiencias que me he encontrado, detalles que durante un relato permiten que el televidente o la persona que está al otro lado de la pantalla le deje un dato que te sorprende. Por ejemplo, Canovio, que también está en este equipo, jugó con el papá de él, Osvaldo Canovio, jugó con Olimpia en el 2006-2007. Estuvo 6 meses acá, 4 meses en Honduras. Probablemente ese futbolista, cuando era un niño, vino a Honduras. Sí. ¿Me entiendes? Encontrás un vínculo, relacionas una cosa con la otra, y eso provoca que la audiencia diga, hey, qué interesante lo que comentó este narrador o este comentarista. Y no solamente la descripción de la pelota va, viene, va para acá, la pasa para allá. Porque cada vez la audiencia es más acuciosa, más exigente. Hay más herramientas, vos podés ver más cosas, tenés más información, las aplicaciones que llevan resultados te van dando datos de los jugadores. O sea, cada vez nuestras audiencias están más preparadas. O sea, cada vez conocen más de lo que vos estás en ese momento describiendo o narrando. Entonces, hay que buscar la manera de estar preparado. Antes de un partido, ¿con cuánto tiempo se preparan? Mira, el periodismo no descansa. No hay una cantidad de tiempo. Por ejemplo, yo, para hacer esta entrevista, yo te informé que había tomado un tiempo de vacaciones, pero mientras eso pasaba, he recibido llamadas a toda hora por temas de noticias. Sí. Y yo también he estado investigando. O sea, no podés simplemente dejar de estar investigando o estar leyendo lo que está pasando. Es algo permanente. Porque imagínate, me ha pasado, de repente te desconectás y te olvidás. Esto que yo te cuento, no te lo cuento porque yo soy sabio o porque me lo sé. No, es porque pasé una situación complicada y tuve que aprender a hacerlo. O sea, entonces de repente me fui de vacaciones un determinado tiempo, me desentendí, me desconecté. Y llego a un partido y había un hecho que tenía incidencia en el partido que yo desconocía. Entonces, eso te deja en evidencia, ¿sí? Sí. Entonces, a partir de ahí dije yo, hey, no podés desconectarte. Entonces, la preparación para un partido no es de 2 horas antes, no, eso es permanente. O sea, vos todo el tiempo tenés que estar informado. No podés vos, como comunicador, no tener la información de primera mano de lo que va a pasar.
¿Me entendés? Por ejemplo, hoy me levanté investigando lo que pasó con el partido de Motagua Olimpia en Houston, cuál había sido el resultado, 3-0, y empecé a investigar quiénes habían marcado los goles, Denis Meléndez, el Aguja Vázquez marcó los otros goles, o sea, yo necesitaba saber eso, ¿sí? Porque en algún momento la gente cree que vos pasás todo el día conectado, pareciera, Sí. Voy a un banco, voy a un supermercado y el guardia me dice, hey, ¿cómo va el partido tal? Pues madre. No, yo podría, yo te soy sincero, yo podría Entonces pensar... es permanente. Sí. Esa es la respuesta. Para hacerla cortita. Yo podría pensar, Carlos, que, o llegué a pensar, digámoslo así, de que Carlos solamente se sienta, digamos que mañana juega Honduras, México, y solo llega, se siente y empieza a narrar. Qué bueno fuera. No. Y que tiene el Google ahí. No, además no te da tiempo. Sí. No te da tiempo porque el partido está en juego. No puedes en medio del partido estar buscando información. Es muy complicado. Solo que ocurra algo inédito en el partido, solamente bajo esa perspectiva, vos podés en ese momento ir y consultar un dato. Pero de ahí lo demás es mentira. O sea, un partido de esos, vos ponías el escenario de un Honduras-México. Es demasiado rápido. Sí. Entonces vos tenés que tener toda una información, ¿verdad? Ya previa, un back por todo lo que vos como periodista has ido conociendo y lo que va ocurriendo para poder desarrollar la narración y el relato de la mejor manera. Eso es. Televicentro ha sido una pieza clave en la cultura hondureña en cuanto al fútbol, bueno, en diferentes temas, ¿verdad? Incluso todos nos crecimos escuchando al ingeniero Salvador Narrala diciendo: Jamaica cabe tantas veces en Honduras. Más bien te hace falta el dato, ¿verdad? Cuando no lo escuchamos. Sí. No, de hecho cuando juega Honduras ya sabemos que después del minuto 25 creo que empieza a narrar. Estás esperando el dato. No, es que le mete ambiente. Cosas de el que para mí es el referente de los medios. Correcto. Del marketing. O sea, Salvador para mí no solo es el mejor periodista deportivo que ha existido en Honduras. Yo creo que es el mejor mercadólogo que yo he conocido, es el mejor vendedor que yo he conocido. En ese aspecto, él ha logrado marcar un antes y un después en la historia de los medios en Honduras. Y a futuro, yo te digo, no va a haber un personaje como él. Además de que los medios ya cambiaron. Sí. Ya los medios ya no tienen esa capacidad como la tuvieron en su momento, de ser masivos. Hoy no, cada vez más la televisión va a ser una de nicho, ¿verdad? A vos te gusta una cosa, mirás un canal. ¿Te gusta otra cosa? Lo que pasó con la radio. Lo que está pasando con la radio. Y para eso, pues las redes sociales también son un factor. Sí. Pero creo yo que valorando lo de Salvador, no, es impresionante. Y vos lo mirás, y un tipo que a la edad que tiene, la energía que maneja, y sigue todavía porque quiere ser presidente de Honduras, que yo creo que lo va a hacer, ¿no? De los partidos que has narrado, ¿cuál es tu mejor, que podrías decir, esta es mi mejor experiencia? Mira, pucha, te va a sonar extraño, pero te lo voy a compartir como una historia. La final de la Regional Sur de Choluteca, en el partido entre Independiente y Mar Azul, en el estadio que está aquí en Marcovia, en Mojarás. En ese estadio se dio algo bonito. Narramos junto al abogado Ricardo Galo Marenco, sentados en la grama, con una sombría, porque ya te imaginas el sol, ¿verdad? Sí. El partido a las 3 de la tarde. Y fue, la verdad, una experiencia fantástica. Una cámara, un camarógrafo estaba ahí en una plataforma, y nosotros abajo con un micrófono conectado a la cámara. Y así narramos el partido. Pero fue tan buena la narración que no importaba que solo hubiese una cámara. La gente lo disfrutó. Y la gente nos comentaba y nos escribía. Y fue una cosa... Eso fue en RTV. Eso fue en RTV, Canal 45. Entonces, ¿por qué te cuento este episodio? Porque cuando yo fui al Estadio Azteca a narrar el partido Honduras-México, que creo yo que es el partido más importante que me ha tocado narrar hasta hoy, en la eliminatoria, yo, para no sentirme nervioso, ni abrumado, ni sentir todo lo que estaba viviendo, para dejarme llevar del ambiente, estás en el mítico Estadio Azteca,
la cantidad de personas, más de 100,000 personas, juega la selección de México, juega la selección de Honduras, es un partido eliminatorio, la importancia. Recordé justamente eso como me preguntaste, ¿cuál fue mi mejor momento como narrador? Y mi mente me llevó a ese episodio, a esa final. Y narré ese partido como aquel día. Y viví la experiencia como aquel día. Eso me permitió estar tranquilo y narrar el partido con mucha sobriedad. Y creo yo, combinar mis dos experiencias como narrador más gratificantes que he tenido. Y bueno, la muestra fue que el partido lo narré con una naturalidad. Estaba junto a Juan Carlos Pineda y llevamos el partido. Perdimos el partido, eso fue lo único malo, pero lo llevé de una manera fantástica. Y esos dos episodios, porque los conecté a partir de esa vivencia, esos son los dos episodios más bellos que he podido vivir como narrador. Así te lo cuento. Qué bonita experiencia, la verdad que está conmovedora porque de eso se trata la vida, de ir evolucionando, claro, de ir superándose. Claro. Y un día podés estar sentado en una grama o sobre la grama con una sombrilla o una sola cámara y 15 años, 20 años después, ¿cuántos años? 20 años sí, después. 20 años después, estás en el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca, con más de 100,000 personas. Sí, y con la transmisión de Televisa, porque Televisa es la que hace la transmisión. Sí. ¿Verdad? Entonces te imaginas eso en una sala de prensa, con butacas especiales, con conexiones especiales, o sea, estás con las mejores condiciones que puedas tener como narrador, porque estás en un estadio de primer mundo. Entonces, lo único que hace diferente las circunstancias, Paolo, es dónde estás, pero no quién sos. El que estaba ahí era el mismo Carlos Ordóñez, que estuvo narrando aquel partido, sentado en la grama con una sombrilla para evitar el sol. Era el mismo que estaba ahí sentado en aquella butaca narrando aquel partido. Y eso te permite mantenerte sobrio, te permite mantenerte humano, con los pies en la tierra. ¿Entendés? Y tranquilo, entender que es una labor igual a la que hacen todas las personas, así como el que nos está viendo en este momento, o como el que todos los días se levanta de madrugada para ir a hacer una tarea. Eso es lo que te permite disfrutar de cada momento. Cuando miras hacia atrás, puedes decir, ¡hey, qué bello que fue aquel momento! Y si vos te pones a pensar, la vida es eso. Esos pequeños episodios que al final no estuvieron llenos de tanto glamour, pero sí te dieron una gran enseñanza. Sí te convirtieron en lo que hoy sos. Porque para que vos estés donde estás, como vos lo decías, tuviste que haber hecho un trayecto, un recorrido. Y ese recorrido te tuvo que impulsar, te tuvo que llenar de los principios y valores necesarios para estar donde estás. De prepararte para lo que se venía. Ahora, Carlos no solamente se dedica a estar en la televisión. Carlos, como tiene su familia, ¿qué hace en sus tiempos, pocos pequeños tiempos libres que tiene? Mira, yo creo que hace un par de años fui a sacar un posgrado fuera de nuestro país. Y una de las cosas que aprendí ahí es que los seres humanos necesitamos esos tiempos muertos. Ese momento donde vos decís, estoy aburrido. ¿Por qué? Porque tuviste un espacio tranquilo. Correcto. En ese momento tu mente junta la zona de confort. Junta las piezas y te permite y te da mayor claridad. Entonces yo ahora lo que trato, por ejemplo, es de conversar mucho con mis hijos. Ese es un punto importante. Compartir con mi hermana, por ejemplo. Revisar mis proyectos a futuro y evaluar, tener ese punto de conexión, lo que puede venir. ¿Me entendés? Es un tema más de dedicar tiempo a las personas realmente importantes en tu vida. Mi esposa, mis hijos, mi hermana, porque bueno, mis papás fallecieron, mi tía, mis primas, o sea, ese entorno familiar que es el más importante, las amistades. Yo tengo amigos, por ejemplo, con los que empecé en RM Stereo, que yo cuando vengo de vacaciones, en una semana, por ejemplo, en la semana de cierre de año, en la Navidad, yo los visito, me tomo un espacio, les escribo, tenés un espacio para mantener ese vínculo, porque eso te mantiene como lo que sos, tu esencia. Tu esencia fue esa gente que cuando vos no pintabas nada, fueron tus amigos, esa es tu esencia. Entonces esa gente que te valora, que te valoró,
porque simplemente te conoció y le agradaste y hiciste clic, ¿entendés? Entonces, esa es la conexión más importante, porque de ahí en adelante, por la vida, no por las personas, por la vida, además las circunstancias propias de este negocio, pues provocan que vos tengas afinidad por negocios, tengas afinidad por intereses, pero no es lo mismo cuando vos tuviste tus amigos de infancia, tus amigos de colegio, que la amistad fue una amistad diferente. Que había o no había dinero, estaban ahí, se reían. Había o no para comprar el café, ahí estaba. estaban ahí pendientes. Eso, para mí es eso. Carlos, en ese momento que pasaste con la partida de tu papá, ¿fue un momento bien difícil? Sí, fíjate que, mira, hay cosas que uno aprende o que descubre hasta que las vive. No hay testimonio que una persona te pueda dar que te lleve o te traslade a vivir una situación de esa. No hay, porque todos lo vivimos de manera diferente. Por ejemplo, mi papá murió de una manera trágica, tuvo un accidente, entonces yo iba camino a Tegucigalpa, yo vine un fin de semana, pedí permiso un lunes para celebrar un cumpleaños acá en Choluteca, y cuando iba de regreso, la noticia del accidente, que me tocó regresarme en el camino. Entonces, fue inesperado, la verdad que no. Vos sabés que a veces vos tenés un familiar que está enfermo, grave, y vos ya de cierta manera te vas preparando. Sí. Pero en este caso no, fue algo que ocurrió de manera repentina, ¡pum! Y pues obviamente eso me alteró. Nunca había sentido un dolor como ese, una opresión en el pecho, y saber que ese último adiós que tuviste hacía unas horas no va a volver a ocurrir. Y ahí es donde lo único que te queda es justamente lo que te decía, esa cercanía que tuviste o que no tuviste. ¿Te falta o te conforta? Porque si vos compartiste con tus seres queridos, estás tranquilo. Y en ese aspecto yo te puedo contar que una de las cosas que más me faltan cuando vengo a Choluteca es que yo cuando venía por Santa Elena yo lo llamaba a él. Y yo le decía, papá, estoy por llegar. Entonces, yo estoy instalado, ¿dónde estás? Yo normalmente vengo temprano a Choluteca, o sea, estoy llegando aquí a la hora del desayuno, 7:30, 8 de la mañana, ¿sí? Entonces, 9 por tarde, dependiendo de cómo esté el tráfico en la salida de Tegos, que es lo único que te puede atrasar. Y esa llamada era para tomarme un café con él. No era para... ¿Y cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Porque hay cosas, Paolo, que solo las platicas con tu familia. Sí. Hay cosas que solo las platicas con tu papá. Y hoy hay cosas que yo ya no tengo con quién platicar. Porque hay cosas que solo las puedes platicar con tu papá. Cosas que solo se las puedes preguntar a él, a nadie más. Y lo mismo tu mamá, pero es diferente, no es lo mismo. Sí. Entonces, en ese aspecto yo me sentí lleno. ¿Por qué? Porque imagínate, cada vez que venía, la primera llamada era para él. Y era visitarlo, y era sentarme. O sea, lo primero que hacía en mi visita a la ciudad era ir a tomarme un café con él. Y platicar, antes de que él se fuera al trabajo o lo que iba a hacer, esa era. Entonces, el verlo hoy hacia atrás, eso me llena de paz. ¿Qué crees que te hubiera dicho ese día que estabas en el Azteca narrando? Pues madre, mira, a mi padre no le gustaba el fútbol, así. Más bien él se enojaba porque yo andaba metido en esas cosas, o sea, imagínate el punto. Pero no, quizás hubiese hecho el gesto que él hacía siempre. Cuando le dijeran, ¡hey! Allá había su hijo en el Estadio Azteca narrando un partido. Sí, hubiese dicho. Es que el cuello que yo tengo, las amistades que yo tengo, ahí lo tiene. Él lo tiene. Probablemente eso hubiese dicho. No, pero no me lo dijo, pero yo sé que él se sentía muy orgulloso. O sea, por la manera en la que él hablaba con las demás personas de su hijo. Entonces yo siento que eso lo hubiese llenado de mucho orgullo. Probablemente, eso. Si tuvieras que decirle algo, ¿qué le dirías? Mira que nunca he pensado en eso, porque todo lo que en algún momento le quise decir, se lo dije. Para mí, la persona de mayor confianza en mi vida fue mi padre. Entonces no hubo nada que yo quisiera decirle que no se lo hubiese dicho.
todo se lo dije, o sea, siendo un niño, siendo un adolescente, siendo un hombre. Quizás hoy sería preguntarle cosas. ¿Qué harías, papá, ante esta situación? O sea, quizás pedirle consejos, porque mi padre manejaba una frase que yo hasta hoy la aplico. Él decía, la paciencia es la madre de la ciencia. Y si vos te pones a reflexionar, esa frase Es muy sabia. es muy sabia. Entonces quizás, como por eso te digo, a él no había nada que lo alterara. Él con lo que tenía era feliz. Por eso te digo que mi infancia fue una infancia fantástica. Porque aunque viéndolo hoy hacia atrás, nosotros no teníamos televisión, no teníamos cable, no teníamos esto, no teníamos una refrigeradora en nuestra casa. Pero yo como niño nunca me di cuenta que me faltaba. ¿Me entendés? O sea, nunca mis padres, mi papá me trasladó la sensación de carencia. Nunca. O sea, y hoy cuando veo las cosas y retrocedo digo, nosotros no teníamos televisión. Y cuando tuvimos televisión no teníamos cable. Y en la casa no había refri, pero nunca fue algo que faltó. Mi madre, por ejemplo, las tortillas lo que hacía era tostarlas para que no se le arruinaran. Y esas tortillas que quedaban del almuerzo, la viejita las tostaba en el comal y nos las servía con queso seco, que ese queso lo llevaba mi viejo en la tarde que pasaba por el mercado ahí San Antonio comprando. ¿Te imaginas el valor de esas cosas? Sí. No, y que la pasaba bien uno. Por eso te digo, entonces esa es la sensación. Y hoy nos encontramos más con otro tipo de vida. Sí. Con otro tipo de vida. No es que lo que antes era mejor y lo de ahora es peor, no. Son circunstancias diferentes. Ese es el término que a mí me gusta usar. Son circunstancias diferentes. Un consejo para los jóvenes, las personas que tienen esos sueños y que quizás no se atreven. Primero es prepararse. Y lo demás es que si Dios les ha puesto esa idea en la mente, es porque Dios les dio las capacidades para poder lograr esas cosas. Si Dios te permite soñar e imaginar cosas, es porque Dios te dio las capacidades para que las puedas lograr. Esa es la reflexión que yo le podía dar a la gente. O sea, no tengan miedo, no tengan temor. El único temor que deben de tener es al no intentarlo. Ese es el único. Porque es lo único de lo que te arrepentís. Si fracasaste, no importa. El éxito de las grandes mentes, de las grandes corporaciones fue fracasar miles y miles de veces. Y si no fracasas, si no lo intentaste. Sí. Mi papá siempre dice, Entonces, las experiencias son pagadas. Ese es el punto, o sea, así que no le tengan miedo al fracaso. Al contrario, abrácenlo. Ese es el motor que los debe llevar. Porque si no fracasas, no te das cuenta de para qué estás preparado. Y ahí vas. El fracaso es como una escalera. Un paso, otro paso. Hasta llegar, ¡pum!, lograste el éxito. Excelente. Carlos, háganos una narración como que está narrando un partido, pero invitando a la cápsula. Ok. ¿Cómo la vas a nombrar? ¿Qué título le vas a poner? ¿Qué detalles debo...? La cápsula, no te pierdas este podcast, donde se tocan temas de farándula, artistas, música, diferentes temas. Okay. Disfrútalo en las diferentes plataformas digitales. Mis amigos, la cápsula, no te la pierdas. Estará un invitado espectacular. Mira, va a hablar de todo, de su vida, de su trayecto, te va a dar consejos, te va a hacer que la mente se te despierte, que te imagines cosas y que te sorprendas con algunas de ellas. Diferentes plataformas, no tenés excusa. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ahí, donde tú pasas, ahí lo vas a encontrar. La cápsula. No te digo quién va a ser el invitado, pero sí te invito a que no te lo pierdas. Muchísimas gracias, Carlos. Hey, Paolo, éxitos. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Era una deuda, ya está pagada. Ya puedo seguir mi vida con tranquilidad. Muchísimas gracias, nos vemos.
Gracias.